Esta semana en Cuadriga, socialdemocracia, vieja idea, nueva vida. La globalización y la crisis financiera han desencadenado oleadas de protestas izquierdistas por todo el planeta. En muchos países, los partidos socialistas o socialdemócratas logran de nuevo triunfos electorales. El Partido Socialdemócrata Alemán desearía retornar al poder en las elecciones generales de septiembre. La historia de esta formación política es larga. Actualmente celebra sus 150 aniversarios. ¿Lograrán recuperar electores recurriendo a las viejas ideas de igualdad y justicia social? ¿O bien, socialdemocracia significa hoy algo distinto que antes? En Cuadriga con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Desde la capital alemana les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Y de inmediato paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Roland Pichler, periodista alemán con largas estadías y viajes a América Latina, se ocupa principalmente de temas económicos y financieros internacionales. En la actualidad es corresponsal en Berlín del periódico Stuttgarter Zeitung. Martina Sabra, periodista alemana que ha aprendido castellano en España, con más de 20 años de experiencia en Medio Oriente y el norte de África. Ahí ha vivido y trabajado en países de esa área. Como consultora también se ocupa de temas como la migración, la diversidad cultural y los derechos humanos. Y Laura Lucchini, periodista italiana, que estudió también en España y en Argentina, realizó un máster en periodismo. En la actualidad escribe desde Berlín para el diario online La Inquiesta, así como para el periódico argentino La Nación de Buenos Aires. El 22 de septiembre próximo se realizan elecciones en Alemania. Y la socialdemocracia busca y aspira a reconquistar el poder. Sin embargo, la intención de voto por el momento no le es favorable y la aleja mucho de esa realidad. Es cierto que los problemas siguen siendo los mismos, las soluciones también. Ahora, la socialdemocracia intenta recuperar nuevamente este poder mediante todos los esfuerzos que tiene a su alcance. Sin embargo, ¿qué pasa con el SPD, con este partido democrático más antiguo del mundo? Roland, ¿por qué la gente no vota SPD? Es un fenómeno. Por un lado, tenemos las consecuencias de la crisis, ¿no? El deseo de la gente es encontrar respuestas a la crisis financiera, a la crisis económica. Y por eso creo que mucha gente está a favor de la izquierda, ¿no? Porque la izquierda da respuestas a esas preguntas. Por otro lado, vemos en el caso de los socialdemócratas alemanes, que muchas respuestas que dan la SPD da también el gobierno alemán. La canciller Merkel, en ese sentido, tomó muchas preguntas que ellos ponen y respuestas. Por ejemplo, el arreglo de los mercados financieros, que es difícil después para los socialdemócratas hacer algo propio, ¿no? Y por eso la gente tiene la sensación acá en Alemania que el gobierno de la canciller Merkel gobierna bastante bien durante la crisis europea, que Alemania está bastante fuerte todavía y por eso hay poco deseo de cambiar el gobierno hasta ahora, ¿no? Hablamos solo de encuestas hasta ahora. Es decir, que el centro se ha apoderado también de los temas que eran tradicionalmente de la socialdemocracia. Sí, yo pienso que pues también hay el tema de las cabezas, de las figuras emblemáticas y los socialdemócratas en Alemania desde hace tiempo carecen de caras emblemáticas, de figuras, cabezas emblemáticas, como fue el Schröder, por ejemplo, o por lo menos de momento no veo ninguna figura política, ningún líder político que realmente puede ser una concurrencia para la Merkel. Pero todavía no lo sabemos porque hasta ahora Merkel significa éxito económico, a pesar de toda la crisis. Pero las últimas estadísticas muestran que las exportaciones, y nuestro éxito en Alemania se basa en las exportaciones todavía, que las exportaciones están en baja. O sea que se puede que hasta septiembre van a cambiar todavía algunas cosas, pero pues están las vacaciones, está la pausa, el descanso parlamentario, etcétera. No se sabe, no está muy claro.
Yo creo que el resultado de las elecciones está totalmente abierto, además porque hay por lo menos 3 partidos que están en el límite de entrar o no en el Parlamento y son los que van a decidir la mayoría. Y entonces los socialdemócratas sí que tienen posibilidades. Lo que pero no veo es, digamos, la capacidad de los socialdemócratas ahora en Alemania de encontrar su espacio político. En Europa se están salvando bancos, rescatando bancos, se están defendiendo los mercados financieros y la gente está en la calle. Creo que hay espacio para una izquierda fuerte, son temas que la izquierda, de los que la izquierda debería apoderarse y sin embargo no lo está haciendo. Y creo que uno de los conflictos fundamentales tiene que ver con las condiciones y cuánto la crisis ha golpeado hasta ahora los países sureuropeos y cuánto poco se ha percibido en Alemania. Pero la socialdemocracia ha planteado demandas que son prácticamente de gran aceptación entre el público. Si uno piensa que tienen ahora, un candidato que es bastante controvertido, sin embargo un programa pragmático que ha recogido incluso demandas de la izquierda que son como subir los impuestos, gravar las transacciones internacionales y la demanda del salario mínimo. Entonces, ¿qué hace mal el SPD en realidad como para ello? Sí, en realidad es un poco extraño, parece a veces hasta un poco absurdo, porque en realidad es el partido más grande. En cuanto a miembros, por ejemplo, de momento es el partido más grande de Alemania, los socialdemócratas, sí, más grande sí, más grande, pero no se traduce en éxitos parlamentarios en elecciones. Y eso, pienso, también se debe pues, a 2 factores quizás. Uno es que ellos no ocupan los temas, no tienen un tema, o sea que los temas que ellos tratan son los temas de todos. O sea que la Merkel, por ejemplo, la democracia cristiana en Alemania, se ha apoderado, por ejemplo, de la política progresista familiar. El apoyo a las mujeres que trabajan, la igualdad dentro de la familia, la igualdad, por ejemplo, el derecho a tomar unas vacaciones, la baja de paternidad, por ejemplo, y maternidad. O sea, la fin de la energía nuclear, por ejemplo. Estos son temas verdes, son temas socialdemócratas y los demás partidos, pues... hayan dificultades, ¿no?, para hacerse a esto. Este es un problema. Los socialdemócratas son más grandes según los miembros, ¿no? De los miembros, datos de encuestas, la CDU es mucho más alto ahora. Claro, ¿no? claro. Yo hablo de miembros, pero hablo de partido y de base. El problema también de los socialdemócratas también es la historia, ¿no? Hace 10 años Schröder era canciller, jefe de socialdemócratas, y él hizo una reforma muy dura, mucha gente dice acá en Alemania, la Agenda 2010, que muchos miembros de los socialdemócratas se enojaron mucho por esa reforma, que hizo una reforma del sector laboral. Y por eso muchos miembros del partido tienen su problema con ese partido. Eso también es una explicación de la situación ahora. Es uno de los aspectos más controvertidos de los socialdemócratas, que por un lado todo el mundo dice ahora que a esta agenda se debe el milagro del empleo que está viviendo Alemania, y por otro, pero los estudios demuestran que, amplió la brecha social en el país y por lo tanto goza de una crítica muy fuerte al interno del partido y hasta en el programa están previstas algunas modificaciones. Yo creo que fue algo muy ambicioso, pero hay muchos que dicen que traicionó el espíritu socialdemócrata, esa Agenda de 2010. Y digamos que creo que la clave del éxito ahora de los socialdemócratas está en estos críticos. ¿Qué serán capaces de proponer para el futuro? O sea, ¿puede verdaderamente la socialdemocracia dar un paso hacia la izquierda y hacia la gente en Europa? Esa es la pregunta. Pero si esa es la clave, yo creo que quizá per Steinbrück no era el candidato adecuado. Pero tienen un programa, vuelvo a insistir en eso, tienen un programa que concita intereses. Que él tuvo que decir, cuando presentó el programa, tuvo que decir, ese es el programa del partido y del candidato. ¿No? Tuvo que subrayar este aspecto porque la gente no se cree que Steinbrück de verdad apoyara un programa tan de izquierdas. Hay razón por un lado, porque Steinbrück era ex ministro de Hacienda acá en Alemania
Y él es el tipo que luchó contra los mercados financieros en su época, ¿no? Por eso el candidato especial para esa época, que tenemos tantas preguntas a los mercados. Y sin embargo, no ha llegado ese mensaje en el pueblo hasta ahora, ¿no? Y eso tiene que ver quizás también que la SPD no es el único partido que da esas respuestas, ¿no? Que hay muchos partidos que dan algo similar, y los gobiernos también hacen reformas ahora en el sector financiero, y por eso no es tan fácil de convencer a la gente. Iba a decir, carecen de líderes carismáticos. Este es el problema de los socialdemócratas desde hace mucho tiempo, pienso yo, y siempre ha sido un problema para ellos. Y al mismo tiempo también hay que decir que estamos delante de una crisis internacional y todos carecemos de instrumentos internacionales. ¿Cómo solucionar y resolver esta crisis? O sea que todo el mundo sí tiene propuestas, hay proyectos, programas, etcétera, pero la gente no se fía tanto en retórica. La gente sabe muy bien, pues los electores saben muy bien que con retórica y programas no se resuelve esta crisis. Pero los instrumentos de momento no existen, o sea que todavía estamos actuando dentro de un cuadro nacional. Y estamos delante de una crisis internacional. Y no tenemos todavía los instrumentos, todavía son muy mínimos, muy pequeños, tienen muy poco poder. Y yo pienso que la gente está consciente de esto también. Y esto es un problema para los socialdemócratas. Además, a la gente le va bien, ¿no? Y siempre la gente que ve que su gobierno aumenta el bienestar de los alemanes, lo que pasa ahora, no tiene mucho pedido de cambiar el gobierno, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, los socialdemócratas ganaron mucho en las provincias, ¿no? En los Länder, en Alemania. En los estados federados. Sí, en los estados federados. En los últimos meses ganaron muchos estados federados, y no se puede criticar solo los socialdemócratas porque tienen su ganancia, ¿no? Solo a la base provincial, ¿no? Falta ahora la prueba, la elección nacional. Pero eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Sí. Que tenían la mayoría en el Bundesrat, pero no en el Parlamento, ¿no? Es decir, no hay un ánimo de cambio. Eso es lo que podríamos llegar a eso, porque coincidimos en que las propuestas son acertadas. Tal vez hay un problema, por así decirlo, hasta de mercadeo, digamos, que no han sabido vender bien este programa, no han sabido explicarlo como corresponde, y además que el candidato es bastante controvertido, ha cometido una serie de errores en la presentación o en las críticas que ha hecho. Tal vez no han sido lo más acertado, o el momento en que las ha llevado a cabo. Yo creo que uno de los puntos problemáticos que ahora dominan también el debate en los medios, el debate público, son las políticas europeas. Y el SPD hay que acordar que votó a favor de todas las iniciativas europeas impulsadas por Angela Merkel. Eso quiere decir que no tienen una solución alternativa, o por lo menos a ellos le va bien así, y están de acuerdo con lo que dicen y deciden los conservadores. Yo creo que desde ese punto de vista, que ellos no tengan una propuesta alternativa, de alguna forma los hace más débiles, ¿no? Y creo, por otra parte, lo que decías del hecho de que los partidos se mueven en un ámbito internacional, pero siguen decidiendo a nivel nacional y están conectados con las necesidades de los electores en su país. Mientras toda Europa se espera que desde un cambio de gobierno en Alemania pueda resultar otra situación a nivel europeo, yo creo que eso no es así, porque no va a cambiar nada en Europa con un gobierno socialdemócrata en Alemania. Sí. Tú mencionabas también algo a propósito de que sí, están supeditados a la política nacional, y en este sentido, hablando un poco en el marco europeo, el SPD, los socialdemócratas también, digamos, apoyaron el pacto fiscal, es decir, y eso los amarra, por así decirlo, en los planes de austeridad. Lleva la firma de los socialdemócratas, y no tienen un discurso
que se puede comparar con lo de François Hollande. Y eso quizá no llega como mensaje en Europa. O sea, es la receta alemana, no es la receta de Angela Merkel, ¿no? Y además los conservadores saben, yo tengo la sensación que en Alemania los conservadores han sabido cambiar, modificarse más rápidamente que los socialdemócratas. Claro, robando temas a los sociales a la izquierda. Los socialdemócratas no solo apoyaron el pacto fiscal, sino casi todas las decisiones en el Bundestag que propuso el gobierno Merkel. Entonces no se puede ver mucha diferencia en la política europea entre Merkel y la SPD. Y eso también la gente nota, ¿no? La crisis europea es un punto clave para la elección y ellos ven que los dos partidos están más o menos tienen la misma opinión. Yo creo que es un problema de toda la izquierda europea. O sea, está todo el mundo criticando a Angela Merkel, pero ¿quién verdaderamente propuso una alternativa? Mismo Hollande no tiene una alternativa, ¿no? Si vemos Hollande, el presidente francés, François Hollande, que fue electo hace un año, él hizo muchas propuestas o promesas, ¿no? Que va a subir los impuestos, que va a aumentar el bienestar social. Ahora vemos el presidente Hollande, socialista que es, en el gobierno y no cambió mucho, por lo menos no cumplió sus promesas. Entonces la gente ve, sea un socialista o un conservador, la política no cambia. No olvidemos que los socialdemócratas en Alemania, desde el 2005 hasta el 2009, estaban en gran coalición con el Partido Cristiano. O sea, y eso también tiene su impacto, o sea que a largo plazo, a medio plazo por lo menos, y todavía pues han metido un tiempo para salirse de aquello también, y eso también tiene su impacto, ¿no? Esa gran coalición, o sea, la política de compromisos, cultura de compromisos políticos, pero yo pienso que la gente sí quiere cambiar, o sea que hay mucho deseo de cambiar en Alemania. El electorado, yo pienso, el ciudadano alemán, la ciudadana alemana quiere cambiar muchas cosas, y así en Europa. Lo que pasa es que no hay un enlace efectivo entre las poblaciones y los partidos. O sea que los partidos están un poco más allá de lo que piden los ciudadanos. Muy buen ejemplo, por ejemplo, es Stuttgart 21, el gran proyecto del tren, por ejemplo, el tren rápido de Stuttgart. Hubo una emoción, ha sido increíble esto para Alemania, o sea que Alemania en mucho tiempo no ha visto una movilización tal, ¿no? Claro. Un movimiento como este movimiento ciudadano, pero no se tradujo, o sea, a nivel político, pues las decisiones fueron tomadas y pues hubo unas cuantas modificaciones, pero ya está, o sea que el proyecto se realizará. Y entonces la gente está cansada, se cansa de los partidos políticos y sobre todo de los partidos de los cuales esperaba una alternativa. O sea que para mucha gente no es una alternativa. Sí, pero eso también es un problema, digamos, que está, un fenómeno europeo. Sí. Y quedándome en el tema europeo, quiero referirme a los partidos socialdemócratas y socialistas en el Parlamento Europeo, que prácticamente se han opuesto a estas políticas de austeridad, porque quiero volver a ese tema. Claro. Y es como que todos los partidos socialistas del Parlamento Europeo contra Merkel o contra este proyecto de austeridad y de recorte fiscal. Creo que hay que recordar que Merkel no está sola. O sea, hay todo un norte de Europa, Austria, Holanda, que apoyan estas directivas. Sin embargo, hay que, desde luego, abrir el debate. Hasta ahora ha sido dominado de manera bastante unívoca por parte de Alemania y ahora, gracias a la elección de François Hollande, un gobierno conservador en España que quiere menos austeridad y un gobierno en Italia que también pide menos austeridad, está claro que tiene más presión, también Berlín, para abrirse digamos, a modificaciones de tendencia. Tengo otra opinión, porque pienso, no es pregunta solo de opinar o del gobierno, sino son contratos, ¿no? Ellos convenios. Pactos, convenios, ¿no? Que firmaron, que firmó Italia, que firmó Francia, que firmó Alemania, que es un poco el déficit, que observan un poco las reglas de bajar los déficits y no seguir con el viejo tema de endeudarse otra vez y financiar programas, ¿no? para el bienestar de los países. Creo que en eso estamos en claro en Europa, que ese viejo camino no podemos seguir. Por eso
a mi forma de ver no va a cambiar mucho en ese, Pero desde luego se va a poner el acento en el crecimiento y en proyectos para mejorar la competitividad. Está claro, estoy de acuerdo contigo en que cuando Angela Merkel habla de crecimiento y mejorar la competitividad, no implica invertir más dinero, que es lo que sí implican los países de Sur Europa, y eso posiblemente no se va a dar. Bueno, hemos estado hablando de Merkel y la verdad que los socialdemócratas aspiran a relevar a Merkel en el poder, ¿no? Y si nos ponemos a especular un poco, recién tú mencionabas esto de que el SPD había estado en el 2005 al 2009 en una gran coalición, pero al final el SPD y los socialdemócratas en estas grandes coaliciones salen perdiendo. Ahora, este cuadro próximo, a septiembre tenemos elecciones el 22, es posible decir que están un poco... que está abierto cuál va a ser el resultado. Sin embargo, todo parece indicar que a lo mejor la única solución o la salida más sensata y más estable puede ser de nuevo una reedición de la gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos. Yo pienso que esto sería nefasto para Alemania porque necesitamos cambios fundamentales en la política. Y yo pienso que mucha gente se da cuenta que la época o la era neoliberal, de la política neoliberal, de las privatizaciones sin fin, del Estado que se despide y todo esto ha terminado. O sea que esto es un sueño, pero que no ha funcionado. O sea, han sido fantasías de unos economistas y no ha funcionado. Yo pienso que estamos delante de una situación donde no solamente se trata de hacer cosmética, lo que pasa es que será más bien maquillaje, pues vamos a seguir con una política de maquillaje, yo pienso, si reeditamos esta gran coalición, porque yo pienso que será muy difícil tomar decisiones fundamentales. Porque la gran coalición funcionó bien a mi forma de ver. Vimos la crisis financiera que reaccionó rápido, más rápido que otros países, con los programas que había en 2009 acá, y también el sistema jubilatorio que cambió, hizo reformas. Y mismo en los socialdemócratas, muchos estados federales dicen tendría su ventaja esa gran coalición. Ahora vemos un bloqueo en la Cámara de los estados federales, el Bundesrat, donde la SPD tiene la mayoría y la CDU y los liberales no pueden hacer propuestas en esa Cámara, ¿no? Y la gran coalición tendría el favor de romper ese bloqueo en la Cámara, en la segunda Cámara. Por eso también tenía sus lados positivos. Pero políticamente, ¿no será esto un harakiri para los socialdemócratas? Y si especulamos en otro sentido, digamos, hoy en día, según la intención de voto, los verdes y la izquierda en su conjunto más o menos son como el 20%, ¿no? Y de momento el SPD se mueve entre el 23 y el 26, 28 quizás, ¿eh? Pues pregúntate alternativa. ¿Qué alternativa? Claro que es alternativa, aunque el SPD ya dijo, el candidato en este caso ya descartó la posibilidad de una alianza de gobierno junto con la izquierda. Yo creo que él está obligado a mantener su promesa, o sea, que en el momento en el que no tendrá la mayoría para gobernar solo con los verdes, yo creo que Steinbrück dimitirá, ¿no? Porque no estamos en Italia, estamos en Alemania. Y creo que mantendrá su promesa. Pero evidentemente con los números que hay ahora, una gran coalición es el escenario más probable. Yo creo que en virtud de la alternancia que, según mi opinión, requiere la democracia, para mí sería mejor que ganar una coalición de izquierda de verdad. Pero creo que lo más posible, lo más probable será una gran coalición. Y es más, yo creo que Angela Merkel, que participó hoy en el aniversario de la SPD, con su presencia de alguna forma amenazó el sueño del SPD de crear un gobierno de izquierda, para decir que con mi presencia digo que yo estoy lista a hacer una gran coalición, ¿no? Mientras cuando se celebró el aniversario de los 100 años de la SPD, Konrad Adenauer no fue. O sea, este es un poco también una amenaza para la SPD, yo creo. No pueden hacer campaña con una gran coalición, no pueden en absoluto, si no van a perder. Bueno, los orígenes del SPD se remontan sin lugar a duda a la defensa de los trabajadores y el sindicalismo. Nosotros hemos preparado una nota sobre la historia de la socialdemocracia alemana.
Las raíces de la socialdemocracia alemana se remontan a 1863, cuando Ferdinand Lassalle fundó un partido sustentado en las ideas de igualdad y poder para los trabajadores. Han pasado épocas en el gobierno, otras en la oposición, e intervalos donde fueron prohibidos y perseguidos por los nazis, tras ser el único partido que votara contra la ley que otorgaba a Hitler el control absoluto. A finales de los 60, la socialdemocracia regresó al poder. Con Willy Brandt como canciller, el estado de bienestar se afianzó y las relaciones con los países del este mejoraron. En 1988, Alemania puso al frente del gobierno a otro socialdemócrata, pero los planes de Gerhard Schröder para flexibilizar el mercado laboral implicaron recortes en el estado de bienestar. Muchos de aquellos cambios fueron impopulares y son un legado que aún sigue lastrando al partido ante la cita electoral de otoño. El SPD deberá luchar por sus ideas y transformarse a sí mismo si es que desea transformar el país. Bueno, los problemas siguen siendo, como decíamos delante, globales, las soluciones también tienen que ser globales. Y el SPD va a estar obligado a echar un vistazo, una mirada hacia Europa, pero también tiene que llevar a cabo una mirada hacia el resto del mundo. Aquí el SPD hasta ahora, los socialdemócratas han sido miembros de la Internacional Socialista, una organización de partidos socialdemócratas y socialistas que es bastante controvertida por el momento. Y se ha fundado una nueva organización, la Alianza Progresista. ¿Qué futuro puede tener una organización como esa? Hasta ahora es un plan, nada más, ¿no? Un proyecto. Hay que ver qué vida tiene esa nueva organización. El problema era antes la Internacional Socialista, esa agrupación no tenía mucha vida durante los últimos años, aunque es una fundación bastante conocida en el mundo, ¿no? Fue fundado hace 50 años. Y el canciller Willy Brandt, era líder por 15 años o 14 años de esa organización. Y una idea de los socialdemócratas siempre era no solamente concentrarse en los países nacionales, en la política nacional, sino también al ámbito internacional. Es un punto muy importante para la SPD. La justicia en el sentido global, los derechos humanos en otros países. Por ese punto que quizás se olvidó durante los últimos 10 años, ahora van a fijarse con más atención. Esa es quizás la idea. Yo creo que puede traer aire fresco. Digamos, sí, desde luego no hemos escuchado hablar mucho de la Internacional Socialista en los últimos años. Esto quiere decir que es una organización que aún aunque vivió momentos gloriosos, en los últimos años se ha olvidado, no ha sido capaz de proponer directivas significativas en el marco también de la crisis. Entonces, frente a una organización que está de alguna forma perdiendo importancia, está bienvenida una organización que además se abre a movimientos y se abre un dato fundamental también al Partido Demócrata en Estados Unidos, que, digamos, esa posibilidad tiene cierto atractivo, que realmente sea viable y que realmente pueda producir resultados. Yo tengo personalmente mi duda, porque ahora el panorama de los movimientos de centro-izquierda está muy fragmentado y muy conectado a la realidad de donde estos se encuentran. Pero el hecho, ya es positivo el hecho que se crea un nuevo foro, que es una posibilidad para debatir problemas internacionales con una mirada socialdemócrata, por así decirlo. El hecho de que se incorporen los demócratas de Estados Unidos, el Partido del Congreso de India, el Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? Incluso un partido justicialista de Rusia y otra organización de China, ya es como un factor interesante. Pero su mismo nacimiento ha sido caracterizado por un par de polémicas. Ya el líder de los socialistas griegos, Papandreou, junto con el chileno Ayala, escribieron una carta donde denunciaban que la traición de la SPD de Sigmar Gabriel, y que decían de haber sido acusados de manera falsa, y digamos, esa carta denunció otra vez que hay una fragmentación también en los puntos de vista de la izquierda. Pero otra vez, yo creo que cada nueva propuesta a nivel internacional, y que es
digamos, pensada en un nuevo contexto, está bienvenida. Creo que, por lo menos como foro de debate, puede ser significativo. Sí, pero las críticas que tú mencionabas apuntaban también a la poca capacidad de la Internacional Socialista hasta ahora de renovarse, de llevar a cabo reformas, de ser más dinámica y dar respuesta a los desafíos del momento, porque ellos no se pronunciaron cuando la crisis financiera, tampoco se pronunciaron con respecto al papel de los mercados, ¿eh? Sí, pero o sea que el proceso de renovación tiene que empezar al nivel nacional y no al internacional. Yo pienso que pues son dos niveles distintos, son dos cosas, son dos temas completamente distintos, pero yo pienso que un partido como los socialdemócratas alemanes pues necesitan renovarse porque el electorado de hoy o el miembro de hoy tiene 60 años y más y es funcionario. O sea que los socialdemócratas en su época, en el siglo XIX, eran el partido de los trabajadores. Luego pasaron a ser el partido de los trabajadores y de la burguesía, de la clase media, y hoy son el partido sobre todo de los funcionarios. O sea que está muy lejos de la realidad, por ejemplo, de los jóvenes. Los movimientos donde se pide el cambio, donde se hacen proyectos para el futuro, los partidos no están muy presentes, no están suficientemente presentes. Pues, y estos movimientos ya son muy internacionalizados. Y encontramos hoy, es un poco absurdo, ¿no? Por ejemplo, un movimiento como ATTAC, que pide desde hace más de 10 años, pienso, un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Y ahora mismo es la Merkel, pues un partido conservador que está por poner esto en práctica, ¿no? Y hacer leyes en ese sentido. O sea ¿y dónde están los socialdemócratas en todo esto? ¿Por qué no respondieron a estos desafíos en su tiempo cuando estaba en el poder? Y ATTAC ya estaba en aquella época, pero no funcionaba. O sea que los socialdemócratas necesitan trabajar mucho sobre su base, los jóvenes, movimientos sociales, abrirse, etcétera. Yo creo que se ha escrito mucho en estos días de que los socialdemócratas han perdido su base. Yo creo más bien que su base ha cambiado mucho, ¿no? Y por un lado ahora hay los working poor, los trabajadores que ganan poco dinero, y por otro hay una clase media que está más o menos bien. Digamos que los socialdemócratas no han logrado todavía la receta para mediar entre estas dos realidades. Y ese es su desafío para superar en ese momento. Pero no es un problema solo de los socialdemócratas, ¿no? Es un problema de todos los partidos grandes, de la CDU, lo mismo, que los jóvenes se organizan más fácilmente en una organización social que en un partido hoy en día, ¿no? Es un gran desafío para todos los partidos en Alemania y creo que en otros países también. Los partidos tienen que dar respuestas a todos los sectores, ¿no? Y los jóvenes encuentran más interesantes organizaciones que se preocupan de un tema y así encuentran sus respuestas y no quieren hacer compromisos, lo que tienen que hacer los partidos. Por eso no es creo que una crítica solo a la SPD, sino a todos los partidos que tienen que reformarse en ese sentido. Pero hay una dimensión que tú mencionabas, esto de que los partidos tienen que renovarse primero a nivel nacional. Eso es más o menos relativo, creo, diría, porque planteabas esto por ejemplo, la tasa Tobin, creo que se llama esto de gravar de impuestos a las transacciones internacionales. Eso, bueno, también yo creo que hoy en día es casi imposible que un partido político no tome referencia a temas internacionales que afectan a todo el mundo. Pensemos solamente el tema, por ejemplo, ecológico, ¿ah? El cambio climático, que es algo que afecta a todo el mundo. Hay conferencias internacionales permanentemente. Allí, bueno, ahí no se le pregunta por el color partidario, si usted es socialdemócrata o demócrata cristiano, sino que al final participan delegaciones de gobierno y al mismo tiempo todos estos representantes de los movimientos sociales que están a favor, digamos, de este tipo de demandas y en definitiva, por un mundo mejor, ¿no? Sí, pero una cosa no excluye la otra, con permiso. Sí. Una cosa no excluye la otra. Y yo pienso que los jóvenes tienen más tendencia, por ejemplo, a acapararse o a empoderarse ellos mismos. O sea que adaptarse a los discursos internacionales
ir buscando competencias internacionales. Hoy en día una gran parte de los miembros del Partido Socialdemócrata y también los cristianos no tienen las competencias para trabajar al nivel internacional. Es que ellos no se enteran de lo que está pasando porque no tienen las competencias. Y estos son los jóvenes, es la generación joven que todavía tiene la energía, la frescura, que tiene las posibilidades, la apertura para apropiarse estas competencias, saber cómo funcionan los mercados internacionales, cómo funciona el sistema financiero internacional. Carecemos de estas competencias también y con todo mi respeto no serán los más ancianos que tendrán estas competencias. Necesitamos los jóvenes y necesitamos formarlos con una visión. Con una visión también. Lo que vemos ahora mismo es que hay recortes en todos sitios, hasta en las fundaciones políticas también. Necesitamos mucha formación política y muy atareada. Lo que es interesante, esa competencia hay en el sector, en el nivel político. Si vemos, por ejemplo, la G20, ¿no? El club de los países, los 20 países más grandes, los gobiernos entre ellos colaboran con otros gobiernos, pero los partidos no hacen eso. Y por eso es un gran desafío para todos los partidos de buscar, de intercambiar ideas y preguntar cómo es la situación de la gente en otros países. Eso no existe hasta ahora. Lo mismo para los sindicatos. Sí. Está muy por detrás de las necesidades. O sea que los sindicatos todavía, hasta el nivel internacional, muchas veces tienen tendencia a estar en concurrencia los unos con los otros. En competencia, en lugar de trabajar juntos y cooperar. Pues sí, si defendemos los derechos de en tal país, pues vamos a perder nuestros puestos de trabajo, etcétera. Y esto es resultado de una falta de competencia también, en mi opinión. En definitiva, escuchar, preguntar, esos son parte de los desafíos, digamos. Y lo otro, al comienzo hablábamos de esto, de que los gobiernos en general han salvado a los bancos, pero no han salvado a la gente. Y quizás allí hay una de las grandes críticas para toda la clase política, para la clase política europea, para la clase política internacional, en definitiva, que ha hecho oídos sordos a iniciativas o estas demandas, como por ejemplo grupos como ATAC, o otras manifestaciones que se han producido en España, los indignados, que ha tenido también una réplica en América Latina, en muchos lugares. Es un poco que esos movimientos no han sido capaces de traer gobierno de izquierda. Es decir, que la izquierda no lo está interpretando de manera correcta, porque en España, después del movimiento de los indignados, que tan grande y con tanta repercusión ha tenido, fue elegido un gobierno conservador. Está claro, hacía parte también de la alternancia política, porque Zapatero llevaba 2 gobiernos que habían terminado siendo muy criticados, etc. Pero fíjate también en Italia, que después de la caída del gobierno Berlusconi, después de medidas neoliberales impulsadas por Bruselas y puesta en la práctica por el gobierno técnico de Mario Monti, Italia no ha sido capaz de elegir un gobierno de izquierda y ha votado el Partido Democrático, perdió toda su ventaja en el curso de la campaña electoral y terminó siendo obligado a hacer una alianza con el enemigo público número 1, que es Silvio Berlusconi. Yo creo que el partido, la izquierda en Europa está perdiendo contacto también con la realidad, con lo que está pidiendo la gente. ¿Por qué los movimientos políticos cobran tanta importancia? Porque, por ejemplo, en Italia el Partido Demócrata no hizo ninguna propuesta para recortar sus ventajas, para acercarse a la gente. Lo que pide la gente está indignada y los partidos de izquierda no interpretan ese sentimiento. Bueno, en definitiva también la socialdemocracia, ¿no? Lo que llama la atención, ¿no será también una responsabilidad de los medios de comunicación que al final también no han sabido transmitir, por ejemplo, estas demandas de los movimientos sociales? Había muchos reportajes acá, había también ese movimiento en Frankfurt, ¿no? que protestaron contra los bancos. Creo que en las medias también partidos piratas que había en Alemania que criticaron eso se hizo. Creo que el tema también es un poco de la ideología, que los partidos izquierdas ven esas críticas, pero es difícil cambiar la realidad con eso. Vos mencionaste los bancos. Claro, si los bancos caen en una economía,
cae la economía completa, ¿no? Es un poco el problema. François Hollande, el presidente francés, quizás vino con ese propósito de cambiar el juego, las reglas del juego, pero se ve obligado de responder a las demandas del mercado también, si no, cae el mercado y el desempleo sube. Ese es un poco el problema de los políticos reales. Quizás que se puede pensar, ideológicamente se puede pensar de otra alternativa, pero la práctica no es tan fácil, ¿no? Eso es un problema que los partidos socialdemócratas o socialistas en Europa y en el mundo no han sabido capitalizar todas estas demandas que reflejan parte de su programa, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa y les quiero agradecer la presencia, el aporte a esta discusión. Ahora, según los políticos del SPD, la misión fundacional de este partido sigue siendo actual. Los problemas ya hemos visto que todavía me avisan de dirección que tenemos todavía 2 minutos, así que podemos todavía retomar algo de la discusión. Me gustaría, sobre este tema de los mercados. Sí. Digamos, el SPD tiene las cartas en mano para hacer algo. Si tomará un gobierno, los desafíos que se le presentan son una reglamentación de los mercados financieros y abordar de manera frontal el problema del desempleo juvenil. Si viene elegido y supera este desafío, quizá ya volvió a sus antiguas glorias. Podría volver a sus antiguas glorias. Es la fuerza de la SPD de ver las demandas de la gente, pero también hacer compatible con el sistema económico, ¿no? Y creo que ese va a ser el futuro de la SPD, una política moderada, no tan izquierdista, pero moderada al bien de todos. ¿Usted qué opina al respecto? Pues yo pienso que una reedición yo pienso que una reedición de la economía del mercado social o economía social del mercado no estaría mal, pienso yo, pero tomada en serio esta vez e internacional. Bueno, gracias. Dicen que los socialdemócratas, muchos políticos socialdemócratas dicen que hay que evitar que la democracia se convierta en un instrumento de los mercados. Con esta reflexión despedimos nuestro programa de hoy. Les agradezco la presencia y el aporte de nuestros invitados y les digo hasta pronto. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias a nuestra página web cuadriga@dw.e. Hasta pronto. Pásenlo bien.